bienvenido a lo que es esta asignatura de normas de aseguramiento, internacionales de aseguramiento. Mi nombre es Jordi Sánchez. La información la vamos a conseguir directamente dentro del aula virtual. Por el momento, pues vamos a desarrollar lo que vinimos a hacer el día de hoy. Voy a comenzar a compartir la pantalla para ver aquí la presentación como tal. Ok. ¿Logras ver allí la presentación, Doria? Sí, Bien, profe. perfecto. Entonces vamos a hacerlo un poquito más participativo en vista de que vamos a hacer solo nosotros dos y si no, pues hasta nos quedamos dormidos, ¿no? Perfecto. Hoy vamos a desarrollar lo que es este primer encuentro de normas internacionales. Lo primero que debemos revisar nosotros o que me gustaría escuchar, para ti, ¿qué es auditar? ¿Qué es una auditoría? Con tus propias palabras, no hay ningún problema. La auditoría para mí es una verificación de las actividades que se encuentra realizando una empresa Ok. en base a una normativa o a unos lineamientos que se debe tener ya preestablecidos. Excelente, excelente. Tocaste tres elementos de cinco que tiene una auditoría. Vamos a empezar a desarrollar entonces. Aquí ya desde un punto de vista más teórico, cuando nosotros preguntamos qué es auditar, Stoner dice que es un proceso de verificación o validación del cumplimiento de una actividad según lo planeado y según las directrices estipuladas. Fíjate, hay elementos que ya tocaste como es verificar o validar el cumplimiento de actividades, ¿sí? Para eso yo debo tener un estándar y ese estándar ¿qué me lo da? La planificación que yo pueda tener. Entonces, yo puedo revisar un sistema, un proceso, un comportamiento, una actividad, una inversión, si yo previamente he planeado y he girado direcciones, he dado directrices y que estén estipuladas y obviamente que sean conocidas. Yo no puedo decir que estoy revisando, que estoy auditando, si solamente estoy observando comportamientos. Si yo no he dicho cómo es el deber ser o cómo se debe comportar la persona, las personas o la organización. Fíjate, este otro concepto de Galvis 2016 dice que la finalidad de una auditoría es poder diagnosticar, identificar qué actividades se desarrollan según lo esperado, cuáles no, y aquellas que son susceptibles de mejora. Entonces, me sirve de una u otra manera para yo poderme evaluar o poder evaluar la organización, poder evaluar un proceso. ¿Y cómo lo voy a evaluar? Pues yo voy a ver si lo que está pasando, si lo que yo estoy palpando dentro de esa auditoría, pues está dentro de los límites que yo espero dentro de mi planificación, dentro de lo que yo estoy vendiendo como organización, o cuáles de ellas están totalmente erradas, están malas y debo mejorar, debo cambiar, o cuáles son susceptibles de mejora, cuáles debo aplicar para que sean mejor. Toda esta información la vas a tener disponible dentro de la plataforma en el material de apoyo, que es de donde salió la información que vamos a revisar el día de hoy, y además de eso vas a tener estas láminas. ¿Ok, Dorian? Bien. Otra de las cosas a revisar es cuál es el objetivo de una auditoría. Y ya lo decías o lo adelantabas un poco, y es verificar que se dé el cumplimiento de esos estándares de calidad, de seguridad, de prevención de riesgos, de cumplimiento de las leyes, de cumplimiento de la norma, y todo esto respecto a una norma previa que yo ya establecí dentro de lo que es mi planificación o dentro de lo que es una norma o una ley. También es obtener información acerca de cómo se están realizando procesos para yo poder detectar posibles áreas de mejora. Yo puedo revisar cómo están los procesos dentro de mi organización para ver dónde está la falla. Si dentro de la cadena productiva se está utilizando el tiempo que yo tengo planificado para que salgan mis productos. Si dentro de ese gran sistema que es la organización se están cumpliendo los lapsos, bien sea de tiempo, se están cumpliendo los criterios de calidad, si se están cumpliendo la prevención de riesgos, para que no se generen después gastos o pérdidas dentro de lo que es la productividad. Y además, demostrar que la organización y sus procesos siguen los requisitos de las normas, bien sean normas internas de funcionamiento de la organización, directrices que se den por parte de lo que es el nivel gerencial de la organización, o normas de rango legal que me permitan de una u otra manera
nosotros poder dar cumplimiento a lo que me exige la norma del país donde yo esté desarrollando esa organización. Perfecto. Por el momento todo bien, ¿verdad, Dorian? ¿Sí? Entendemos los objetivos de la auditoría y por qué voy a hacer la auditoría. Sí, sí, todo está claro, profesor. Perfecto. Entonces, vamos a revisar los principios que tiene esa auditoría. ¿Y por qué vamos a hablar de principios? Porque más allá de lo que yo diseñe dentro de lo que es auditar, dentro de lo que yo diseñe dentro de la organización, es importante tener claros qué son los principios o cuáles van a ser los principios que me van a regir dentro de eso. Más allá de los principios personales que yo pueda tener, más allá de decir que, bueno, yo soy una persona honorable, yo soy puntual, yo soy respetuoso, cualquier otra cualidad que yo pueda establecer como principio personal y de vida profesional, debo respetar principios que están previamente establecidos y en este caso en una norma ISO. Entonces, estos principios tienen que ayudar a realizar la auditoría. Estos principios van a ser mi norte, van a ser los que me van a orientar. Para eso me proporcionan herramientas que son fiables y que dan apoyo a las políticas y a los controles de gestión que establece cada organización. Estos principios me permiten que al momento de yo adaptarlos, al momento de yo tenerlos, pues los trabajadores puedan trabajar de forma independiente para que puedan conseguir conclusiones similares en circunstancias similares. ¿Qué es esto? El amigo Dorian y mi persona puede realizar una auditoría al mismo organismo, a la misma organización y vamos a revisar el mismo elemento. ¿Qué sería necesario allí, Dorian, para que los resultados de tu auditoría, de tu revisión, de tu verificación, sean entendibles por cualquier persona dentro de la organización o por cualquier persona que maneje auditoría? ¿Qué crees tú? Que los resultados o la auditoría realizada esté basada en estándares conocidos, por así decirlo. Excelente. ¿Recuerdas cuando uno habla de temas de comunicación que uno dice, bueno, el hablante, el oyente, el canal, pero hay algo allí que es el código? El código dentro de toda comunicación es lo que permite que nosotros nos entendamos. Si manejamos el mismo código, pues nosotros podemos establecer esa comunicación y efectivamente, como lo dices, la única forma de que nuestros resultados de auditoría, nuestros procesos de auditoría, sean reconocidos y puedan entenderse tanto en un país como en cualquier otro país, es que manejemos estándares y códigos que nos permitan de una u otra manera estandarizar resultados y la presentación de esos resultados nos permita emitir eh, informes que puedan ser entendidos en cualquier parte. ¿Ok? Y precisamente por eso es que esta norma me dice cuáles son esos principios. Estos principios están regidos por la NIA ISO 19011. La vas a tener disponible dentro de la plataforma, ¿ok? Pero al momento de desarrollar principios, uno de ellos es la integridad. ¿Qué es para ti la integridad, Dorian? La integridad es el resultado del trabajo que una persona hace cumpliendo lo que debe cumplir, lo que está establecido, sin menoscabar o ver intereses subjetivos personales o intereses económicos, por así decirlo, más bien hacer lo que le corresponde dentro de lo que está ejecutando. Excelente. Fíjate que cuando se habla de integridad, hay un autor colombiano, le dicen el colombiano japonés, se llama Yokoi Kenji. Y él es motivador, los vemos mucho en las redes, veo que ya has escuchado de él. Entonces él decía que cuando se hablaba de integridad, decía que ser íntegro no era lo mismo a ser honrado, que ser honrado era una cosa y ser íntegro era otra. Entonces él daba el ejemplo de que en un momento se encontraba en un hotel una persona y que esa persona pide una pizza. Entonces, cuando pide la pizza, van y le entregan la pizza y le dan mal las vueltas, los vueltos al momento de pagar y dentro de la bolsa venía un paquete con bastantes dólares. Él llama al repartidor de pizzas y le dice, mira, me entregaste una bolsa que no era para mí y dentro de la bolsa hay un paquete de dólares, de dinero que no es mío.
el encargado de entregar la pizza se va hasta donde está él, le agradece, le dice que ese no era un dinero que tenía que entregarle a él, que muchísimas gracias. Comienzan a felicitarle y le dice, bueno, que necesita y que como para poder demostrar su honradez y para agradecerle el gesto de que él haya sido honrado para poder devolver lo que no era suyo, pues que lo invitaban a la pizzería para que poderle rendirle honores, tomarle fotografías y que todo el mundo se enterara de lo buena persona y de lo honrada que era él. Él se niega, él dice que él no podía hacer eso y que no podía ir a la pizzería a que le hicieran eso, a pesar de que era motivo de orgullo el hecho de que dijeran que era una persona honrada. Cuando le preguntan que por qué no lo va a hacer, dice, porque es que yo estoy en este hotel y no estoy con mi esposa, estoy con un amante. Entonces, ahí era la diferencia. Él estaba siendo honrado al devolver lo que no era suyo, pero no era una persona íntegra Mm. dentro de lo que era eso. Entonces, vamos a ver qué nos dice la norma que es íntegro, es un fundamento de la profesionalidad. Los auditores deben desempeñar su trabajo con honestidad, fíjate, la honestidad como parte del todo que es la integridad, diligencia, responsabilidad, observar y cumplir todos los requisitos legales que sean aplicables, observar y cumplir, demostrar la competencia a la hora de realizar su trabajo, desarrollar su trabajo de forma imparcial, es decir, como decías tú hace un rato, Dorian, sin estar influenciado por nada y por nadie y ser sensible a cualquier influencia que pueda ejercer su juicio mientras realiza una auditoría. Y pues tú dijiste básicamente las cosas elementales, ¿no? Intereses personales o intereses relacionados con el dinero y cosas que van ajenos a la auditoría. Entonces, el primer principio, según estas normas, es ser íntegro. El segundo, una presentación imparcial. Más allá de la integridad, pues está esa imparcialidad. Yo debo basarme en lo que yo estoy observando, en lo que yo estoy recabando. Entonces me dice, obligación de informar con veracidad y exactitud todos los hallazgos. Más adelante vamos a ver qué es un hallazgo y qué debe tener un hallazgo. Todas las conclusiones y las informaciones o los informes que tienen que reflejar con veracidad, exactitud, actividades que se realizan durante las auditorías. Yo incluso debo informar de manera imparcial todos los obstáculos que tuve al momento de buscar la información. ¿Qué son estos obstáculos? Mira, necesito que me suministres el expediente número 320. Y bueno, sí, venga en la tarde. No, en la tarde no está. No, no vino la señora que lo entrega. No está disponible. Entonces, debo informar todas las obstáculos, todas esas piedras, esas trancas que me pusieron en el camino durante la auditoría, para de esta manera poder realizar esa presentación imparcial. ¿Ok? Debo informar de todas esas opiniones diferentes al hecho de que quisieran o pudieran ser revisadas. Y para que de esta manera la persona que va a realizar la lectura o las conclusiones del informe que estamos haciendo nosotros dentro de la auditoría, pues pueda leerlo de manera íntegra y pueda tener sus conclusiones de manera objetiva. Por los momentos, ¿vamos bien? ¿Sí? Los dos principios, Dorian. Integridad, presentación imparcial. Sí. Otro de los elementos, ser profesional. Y dice uno, bueno, pero ser profesional, bueno, yo soy profesional, pero vamos a ver por qué la norma me dice que debo ser profesional. Dice contar con la diligencia y tener juicio a la hora de realizar la auditoría. Fíjate que atrás me habla de honradez, puntualidad, responsabilidad. Aquí me dice debo ser diligente y poder tener el juicio profesional que me da mi capacitación académica para yo poder emitir esos resultados. Los auditores deben proceder con mucho cuidado según la importancia que tenga la tarea que quieren desempeñar y la confianza que se deposite en ellos, bien sea por el cliente, por la organización, para que las demás partes interesadas pues puedan obtener esos resultados objetivos. El otro de los principios, confidencialidad. Fíjense que cuando nosotros tenemos acceso como auditores a la información de la organización, nosotros tenemos acceso a datos, informaciones que pudiesen de una u otra manera generar ventaja para el auditor, generar ventaja para otras empresas o desventaja para la empresa que ya está. Entonces esa confidencialidad
viene dada en el sentido de que toda la información que yo manejo puede ser información neurálgica para la empresa, puede ser información importante y sin caer en el rompimiento de la norma, pues yo debo ser o guardar el respectivo secreto a lo que es mi actividad. Quitarse eso de que no, estamos revisando la empresa, estamos revisando el instituto y resulta que no, eso del administrador hacia abajo realizaron X cantidad de cosas, no hay cheques que no se consiguen, cualquier cosa que te puedas imaginar y que seguramente has escuchado. Entonces se debe realizar con cuidado o cuidando, perdón, la seguridad de la información. Los auditores deben proceder con discreción durante lo que es la utilización y la protección de la información. Si a mí me da la responsabilidad de tener los documentos, de tener el expediente para poder revisar esa información, yo soy responsable en el momento de que yo tengo el resguardo de esa información. ¿Ok? La información de la auditoría no puede usarse de forma inapropiada para beneficio personal del auditor, del cliente, de otros clientes, de otras organizaciones y tampoco se puede utilizar para perjudicar el interés legítimo de quienes estamos auditando. Finalmente, dos principios más nos da esta norma NIA ISO 19011, ser independiente y enfoque basado en evidencias. Si nosotros revisamos qué es un enfoque basado en evidencias, yo debo enfocar mis resultados, mis conclusiones, mi informe final en lo que yo pude evidenciar, más allá de mis experiencias personales previas a la revisión que yo estoy haciendo, más allá de la influencia que yo pueda tener por lo que me dicen, por lo que yo veo en los medios de comunicación, por lo que yo creo que proyecta esa organización hacia afuera, yo debo basarme en las evidencias y cada uno de los hallazgos debe basarse, los hallazgos, observaciones de auditoría, debe basarse en las evidencias que yo recabo y puedo recolectar durante el proceso de auditoría. Y entonces, ¿cómo es ese enfoque basado en evidencias? Un método racional para yo poder conseguir conclusiones, mis conclusiones de auditoría, mis conclusiones dentro de ese informe, que sean fiables y que sean reproducibles en un proceso de auditoría sistemático, es decir, que puedan ser utilizados incluso en procesos de auditoría posteriores o superiores. Esa evidencia de la auditoría tiene que ser verificable. No es que yo diga que hay un desfalco o de que hay una ausencia de capital. No, yo debo tener la posibilidad de que todo lo que yo coloco en el informe final tenga una evidencia, tenga un respaldo y que ese respaldo se pueda verificar por un tercero, no tan solo por lo que diga yo, porque yo como auditor no tengo la verdad absoluta. Entonces, este enfoque en general se basa en la información que se tiene disponible, ya que la auditoría se realiza durante un tiempo limitado y con recursos que tienen fin. Perfecto. El otro, finalmente, el ser independiente. Un auditor ser independiente. Fíjate que hablamos de honradez, de integridad, ser profesional, ser independiente. Se basa en la imparcialidad de la auditoría. No tan solo de la auditoría, no tan solo de mi comportamiento, sino de manera íntegra, como hablamos en un principio. Y esa objetividad de las conclusiones que va a tener la auditoría. No por el hecho de que me esté contratando la organización para yo poder hacer esa auditoría, pues yo no le voy a decir cosas negativas porque no me conviene, porque no me vuelven a contratar. Al contrario, yo debo tener la objetividad suficiente, el criterio suficiente como para que mis informes digan las cosas buenas y digan las cosas malas que yo haya podido detectar dentro de esa auditoría. Los auditores deben ser independientes a la actividad que se quiere auditar siempre y cuando sea posible. Y además existen casos en los que debe actuar de forma libre contra el conflicto de intereses. Pasa mucho que en los departamentos de auditoría interna de las organizaciones y cuando son organizaciones pequeñas, pues existe esa relación que puede existir de trabajo, del día a día, de que nos vemos todo el tiempo entre auditores y auditados, pues eso debe evitarse para garantizar la independencia dentro de lo que es el proceso de auditoría. Entonces, revisamos 6 principios que conseguimos dentro de esta norma. ¿Ok? ¿Claros por allí, Dorian? Sí, muy claro. Perfecto. Fíjate, cuando nosotros hacemos el proceso de auditoría, nosotros debemos tener hallazgos dentro de la auditoría, observaciones dentro de la auditoría,
Pero ¿qué debe contener ese hallazgo? ¿Qué crees tú que debe contener una observación al momento de yo hacer el informe, Doria? Yo estoy haciendo la auditoría en la Eh, organización, consigo algo, me di cuenta de algo, ¿y qué es eso? ¿Cómo crees que debe estar compuesto? Debe tener prácticamente el parámetro legal que debería Ujú, hacerse, ujú, debe contener lo encontrado, lo que yo evidencié con su respectiva documentación de respaldo y ujú. prácticamente podría ser el resultado, no sé. Bien, sí, el resultado es en el informe, pero me dijiste dos de los cuatro elementos de un hallazgo. Un hallazgo es una observación, es lo que yo vi. Entonces, ¿qué debe tener ese hallazgo de auditoría? Lo primero es, como decías, lo que es, lo que yo vi, lo que está presente, lo que se está palpando, lo que está sucediendo. Y esa condición no es otra cosa que la descripción de forma objetiva y de manera imparcial, basándome en los principios que ya vimos, de la situación observada. Es lo que yo estoy viendo como auditor, es lo que está pasando. Y esto lo constituye como una circunstancia encontrada por el auditor con respecto a una operación, actividad o transacción. Lo que es, lo que se está viendo, ¿ok? Esa es la condición. Y es el primer elemento que debe tener un hallazgo de auditoría. Y si quieres el más obvio, porque es lo que yo estoy detectando que está pasando. Pero yo puedo detectar que una cosa, a mi parecer, está mal. Pero ¿cómo sé si realmente está mal? Si es contrario a derecho, si se está haciendo la cosa que no es. Y ya nos adelantabas hace unos segundos cuando decías, bueno, debe tener ese hallazgo, esa observación, lo que me garantiza que está violando una norma. Entonces, ¿cómo se llama eso? Ese es el criterio. Yo tengo una condición que es lo que es, pero tengo un criterio que es el deber ser. Y ahí viene el contraste. Cuando yo tengo el deber ser, que es mi norma, que es la ley, y yo lo contrasto con lo que es, yo consigo esa zona donde choca ese deber ser, que es la norma, que es el criterio, que es la normativa de carácter legal o sublegal o reglamentaria o de normativa interna de la organización, con la cual es comprobable la condición, con la cual es comparable la condición, con la cual yo comparo y contrasto lo que debe ser, lo que está en la norma, con lo que es, lo que yo conseguí. Estos son los dos elementos que me decías, los dos que están allí, lo que yo veo y lo que me dice que debe haber. Cuando yo consigo eso, yo me doy cuenta de que hay algo que debo observar y que debo decir en el informe. Estos son los otros dos elementos. La causa. La causa es yo decir por qué creo desde mi posición como auditor que sucede esa situación. ¿Por qué yo creo que esa condición que veíamos hace un rato, que es lo que es, por qué creo que sucede? Entonces aquí me dice, lo que origina la situación evidenciada, las razones que originaron las desviaciones o fallas observadas, el motivo por el que no se cumplió el criterio o norma. Todo esto es la causa. ¿Por qué yo creo que está pasando eso? Entonces yo digo, eso está pasando por determinada situación. Y finalmente, el efecto. El efecto es la consecuencia. ¿Qué pasaría o qué está pasando si esa causa se repite? Si esa condición se mantiene, si esos hechos que yo estoy viendo se mantienen. Ese efecto es el resultado real que se está palpando o potencial que puede pasar de manera cualitativa o cuantitativa y que se genera de la comparación entre lo que es la condición y el criterio que debió ser aplicado. Es la consecuencia. Entonces, amigo Dorian, cuatro elementos que debe tener esa observación. El primero, la condición, que es lo que es. El segundo, el criterio, que es lo que debe ser. El contraste de ellos dos me genera la causa y es decir, el por qué sucede, por qué ese comportamiento, por qué esa actividad, por qué ese resultado es diferente a lo que yo tengo planificado, es diferente a lo que me dicta la norma, es diferente a lo que está dentro de la ley. Y el efecto es, como decías hace un rato, similar a los resultados.
decir la consecuencia, el resultado real de lo que está pasando, bien sea que esté pasando de forma real o de manera potencial, que vaya a pasar después, que yo pueda medir. ¿Alguna pregunta con estos 4 elementos? No, profe, muy claro. Perfecto. Bien. De esa manera, pues vamos a cerrar ya lo que es el primer contacto el día de hoy. Hoy vimos qué es auditoría. Dentro de lo que es la plataforma vamos a conseguir el plan de evaluación para hacer las diferentes entregas de lo que es la asignatura. Son bastante sencillas y allí mismo tienes el material. Quiero cerrar con esta lámina que ya la puse hace un rato. Mantente positivo porque esto también pasará y formará parte de la historia. Mantengámonos positivos que con el favor de Dios y manteniendo los cuidados que todos conocemos, pues todo esto pasará y será parte de la historia que contemos. Me hago referencia, por supuesto, a lo que es la pandemia. Me gustaría escucharte ya cerrando lo que es el día de hoy, Dorian. Como conclusión, como elemento a resaltar, alguna pregunta. Eh, muy centrada la clase, diría yo, profe, y más que nada con puntos muy específicos y claros que ayudan a fortalecer lo que uno bien o mal estaba leyendo en los módulos o aprendiendo. Pero creo que con estos puntos claros, específicamente en los hallazgos, se me va a hacer mucho más fácil aplicar el conocimiento. Excelente, Dorian. Nos mantenemos en contacto a través del grupo. Ahorita les voy a escribir de tal forma de cualquier cosa por allí. Voy a tomar una imagen para poder publicarla luego. Así que vamos a hacer lo posible por salir en la pantalla. Bien, Dorian. Excelente. Muchísimas gracias. Estaremos entonces en contacto y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias, Dorian. Gracias, profe, pase bien.